con medios de comunicación. Viene Toni Moreno de Mediaset, viene José del Barrio de Samaipata Ventures, exfundador de La Nevera Roja, viene Dani Romi de Media Digital Ventures y Pablo Viguera, que es uno de los, yo lo considero los nuestros, de Groupify, que ha pasado por Lanzadera. Así que el formato de la jornada va a abrir Toni Moreno, le va a seguir José del Barrio, luego irá Dani Romi y en la mesa se incorporará Pablo para contar su caso. Las preguntas las vamos a dejar para la mesa. Van a ser charlas muy dinámicas, muy fasters, así que vais a tener todos oportunidad de preguntar todo lo que queráis, luego va a haber networking, pero la mesa va a ser una mesa participativa para que justamente no nos eternicemos, ¿vale?, en parar el flujo de las charlas, porque José es un caso de Toni, Grupi de Dani, y entonces todo tiene una coherencia, ¿vale? Así que, bueno, le damos ya... Vamos a dejar que nuestros invitados se sienten y empezaremos con Toni. Una pregunta para ellos, por favor. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de Media for Equity, pero pienso que es importante, antes de empezar a hablar de Media for Equity, entender cuál es la parte de la ecuación que no es equity, que creo que entendéis bastante bien, que es la parte del media, para entender si tiene sentido todo lo demás. Por lo cual, hoy vamos a hablar de televisión y luego hablamos de Media for Equity. Pero antes de nada, me voy a presentar. Yo soy la persona que lleva desarrollo corporativo y M&A de Mediaset España, creo que lo conocéis. Y también llevo la parte de Venture Capital de Mediaset, enfocado sobre todo a la parte de Media for Equity y otro tipo de acuerdos con startups, ya sea acuerdos de tipo revenue share o cosas por el estilo. Esta presentación va a estar estructurado de una manera en la cual empezaremos hablando de startups, hablando de una serie de obviedades que probablemente todos conozcáis, pero yo creo que está bien para luego enlazar con lo que es el resto de la presentación. Una segunda parte de televisión, que es la televisión. Una tercera parte de qué puede hacer la televisión para un negocio digital y ya terminar con lo que sería el Media for Equity en sí, qué se está haciendo y cómo lo estamos haciendo. Una startup. Una startup, en nuestra visión, suele ser algo así. O sea, suele haber un technology trigger, que suena muy bien decirlo en inglés, pero en muchos casos también puede ser 4 chavales que se juntan inspirados en lo que está haciendo alguien fuera, o ya sea una idea que pueda parecer genial en un principio. Al principio es todo ilusión, al principio es los primeros usuarios, un cierto engagement y unas expectativas muy ilusionantes, pero llega un momento en que la gente se empieza a dar cuenta que cuesta retener al usuario, que cuesta monetizar, que en realidad no tenemos una empresa, en realidad lo que tenemos es una idea, pero que hay que construirla. Entonces, ahí es cuando empieza la etapa en la cual te tienes que reinventar, tienes que hablar con tu usuario, tienes que interaccionar con ellos y tienes que pivotar. La palabra mágica del mundo Internet, hay que pivotar, tienes que intentar mejorar el producto hasta que llega un momento en el cual eres capaz de enlazar con tu usuario y eres capaz de crear algo sostenible. Pero nosotros estamos en el mundo del Venture Capital. El mundo del Venture Capital lo miramos de una manera algo distinta. O sea, empieza así, empieza con esa fase de desilusión, pero luego se te puede, desgraciadamente con más frecuencia que menos, se te puede caer o puede tener que tengas un resultado que sea positivo y sostenible, pero no necesariamente extraordinario, o puedes tener lo que sería un home run. Es decir, eso que todos queremos para financiar todo aquello que se nos cae, en esencia. Siguiendo modo teórico, esta sería lo que es la curva del ciclo tecnológico. Es algo que yo creo que todo el mundo conoce, es algo que aplica a la introducción de Internet, a cualquier negocio digital, a cuando se lanzó la televisión o incluso a cuando se lanzó la rueda. Probablemente empezó igual. O sea, hay una primera fase de entusiastas que prueban todo aquello que es nuevo. El gran problema que tienen los entusiastas es un público poco fiel, a los 4 días va a salir otra nueva pijada y se van a ir. Entonces, luego entramos en lo que es la fase de los early adopters, que es una fase esencial. Es una parte donde entran los visionarios, aquellos que quieren probar un producto porque les gusta la novedad, pero porque quieren usarlo, ¿no? Y luego llega lo que es una fase, una línea que en inglés le llaman de chasm, o sea, es como el precipicio, que es esencial, es si eres capaz de conectar con las mayorías. Si eres capaz de conectar con las mayorías, después del majority, sigue todo lo demás. Por lo cual, al final, lo que está buscando unos y otros en las distintas fases varía mucho. En una primera fase, la gente busca lo que es tecnología y características, es decir, una cámara de fotos, el que puedas cambiar las lentes, el que puedas cambiar la luminosidad, pero lo que busca la gente en esa segunda fase de más mainstream es conveniencia, soluciones, facilitarme la vida, el botón de manual, el botón de automático, el que te lo hace solo y te lo hace bien.
En la primera fase es tecnología, la segunda fase suele ser más comunicación. Y ahí es donde la televisión a lo mejor puede jugar un cierto rol. Si volvemos a lo que era el chart anterior, esa primera fase de emoción o de buzz sería una fase donde tienes a los innovadores. Pero llega un momento en el que tienes que conectar con los early adopters. Si no eres capaz de retener a los early adopters, estás fuera. Si eres capaz de retenerles, pero no enlazar con mucho más o conseguir tu nicho, vas a conseguir un negocio sostenible. Si eres capaz de conectar con las mayorías, pues tienes un home run, básicamente. Más obviedades del mundo startup o de un negocio digital. Un negocio digital suele funcionar así, y todos lo sabréis, que es, tienes unos canales de adquisición, vas a tener cuál va a ser mi coste de adquisición, ya sea de descarga, coste de adquisición de primera visita, luego tienes un funnel de conversión, hasta que llegas a un first time buyer, a un primer comprador y un coste de adquisición. Esto lo ponemos en contraste con un modelo de negocio de monetización y un margen de contribución por cada una de las compras de cada compra que tengas, multiplicado por unas cohortes, una repetición. Y esto me va a llevar a un lifetime value. Si el lifetime value es más que el coste de adquisición, pues hay partido. Si no, pues ya tenemos un primer problema. Pero a esto hay que añadirle que también hay que construir productos, especialmente en un marketplace, hay que captar merchants o hay que captar un tipo de producto que sea suficientemente atractivo para que lo que yo estoy vendiendo sea potente y sea capaz de atraer a la gente. También tienes que tener un coste de desarrollo, de estructura y tener suficiente escala para llegar a rentabilidad. Luego continúo con esto. Internet es todo sobre métricas, pero también es sobre optimización. Es decir, vamos a intentar optimizar cada una de estas fases. Vamos a intentar optimizar lo que es la conversión vía credibilidad, vía catálogo, vía precio, vía user experience, vouchers. Voy a intentar mejorar lo que es mi repetición, un CRM, contenido editorial. Voy a intentar mejorar mis márgenes. Voy a intentar mejorarlo todo para que al final todo salga y sobre todo voy a intentar mejorar la escala para llegar a rentabilidad. Luego volvemos a este tema. Pero ahora hablamos de televisión. Televisión es el medio que llega más a la gente. Creo que es una obviedad. 88% de la gente ve televisión. Y además es el único medio por el cual puedes impactar en 5 millones de personas de una, o en 10 millones de personas de una. Eso tiene su valor, especialmente en un mundo donde la fragmentación se está aumentando día a día, especialmente por el mundo online. Por otro lado, la gente ve de media 4 horas al día, lo cual parece una burrada, pero son estadísticas. Y además, televisión es el medio que más te puede llevar a construir una marca. Más sobre televisión. Si lo llevamos a métricas más tangibles desde el mundo desde el mundo de Internet, porque al fin y al cabo nosotros hablamos en términos de GRPs, que puede sonar raro, si lo llevamos a CPM, la televisión es el medio o es uno de los medios más baratos de coste por impacto. Por otro lado, también la televisión en España es más barato que en otros países europeos, lo cual es una oportunidad si quieres probar un modelo de negocio o encontrar tu palanca de crecimiento, ¿no? También, si lo llevamos a coste por punto de notoriedad, ya llevado más a términos de recuerdo de marca o de notoriedad, el coste por notoriedad en la televisión es más barato que en otros medios. La televisión ha ido evolucionando en el tiempo. Antes teníamos 3 canales y antes era más complicado poder llegar a segmentar. Hoy en día los grupos de medios llegamos al 100% del espectro. No es que digas voy a ir con un grupo de comunicación y entonces no voy a llegar a una buena parte del medio. Llegamos a todo el mundo igualmente. ¿Qué es lo que pasa? Aunque a lo mejor no sea obvio, no lo parezca, cada canal está estructurado y segmentado para llegar a un tipo de audiencia distinta. Y esto es lo que nos permite llegar a la gente. Además, ¿cómo consume la gente televisión? Hoy en día la televisión, la gente no solo ve televisión, obviamente. La gente está viendo la televisión y tiene el iPad en una mano, el teléfono móvil en otra, el ordenador en otra. Se podría decir, es terrible para los medios de comunicación, porque la gente no está prestando atención. Pero cuando miramos lo que realmente la gente está haciendo cuando está viendo televisión, están navegando en Internet, están a lo mejor interaccionando con sus amigos, con el WhatsApp, comentando qué es lo que está pasando en un programa. Pero lo que es más interesante, la gente está comprando también. La gente está viendo lo que estás anunciando en un anuncio, lo que estás anunciando y se va a tu página a verte. Es decir, es un cambio de... Podríamos decir que nos lleva a un cambio de cómo enfocar la televisión
con respecto al pasado. En el pasado tú hablabas, yo tengo que impactar a una persona tantas veces para que el día que vaya al supermercado recuerde mi marca de mayonesa. Hoy en día el supermercado está en casa. Tienes el móvil aquí, tienes el tablet allá. Entonces, aprovechemos eso. Y ahora pasamos a hablar de lo que sería, qué es lo que hace la televisión para un negocio online. De lo que hablaba antes, el gran reto que hay es el negocio online se construye en el mundo online. Entonces, la gente que está construyendo un negocio digital asume que todas las soluciones a sus problemas están en el mundo online. Por lo cual, el marketing online es la solución a todos sus problemas. En el mundo online estamos mirando siempre a las métricas. Necesitamos tener un control de cuál es el coste de adquisición por canal. Necesitamos saber y tener todo medido a la pela. Otro reto que tenemos es que en el marketing online solo hay un objetivo, que es reducir el coste de adquisición. Y no suele ir mucho más allá, porque al final tiene que saber la fórmula mágica del coste de adquisición versus lifetime value. ¿Qué es lo que pasa con esto? Con esto lo que nos estamos olvidando es que tenemos una dificultad de comunicar una diferenciación de producto, que especialmente en negocios digitales y en startups es esencial. Es decir, si la gente no sabe lo que tú puedes hacer por ellos, no te van a encontrar en Google, porque la gente no sabe que esto existe. Además, te va a ser difícil, va a llegar un momento en el que tengas un límite que no vas a ser capaz de llevarlo más allá, porque también está el concepto de penetración de la categoría en el mundo online. Es decir, hay muchas cosas que se hacen en el offline, pero luego la categoría en sí no termina de crecer en el mundo online. Es muy difícil pasar de allí y ser capaz de crecer. Pero lo que sobre todo nos olvidamos es de la marca, reconocimiento de marca. Puede sonar muy intangible, de otra época, algo que dices, sí, eso es lo que nos cuentan siempre cuando queremos perder el control de las métricas, pero la marca, en el fondo, es valor de largo plazo. ¿Para allá? Entonces, ¿cómo impacta una campaña de televisión en un negocio digital? En un negocio digital podemos diferenciar entre pequeñas campañas y grandes campañas. Si hacemos una pequeña campaña, obviamente el impacto va a ser menos notorio. Si lo llevamos, por ejemplo, a la línea gris, sería la evolución orgánica de un negocio antes de televisión. Si hacemos una pequeña campaña, vas a tener un pico, vas a quitar la televisión y ese pico cae. O sea, no es algo que digas, pongo la televisión, llego a tener 5.000 visitas al día y de repente se van a mantener. No, en términos de tráfico, luego te va a bajar. Si hacemos una campaña más sostenida en el tiempo, se va a mantener más arriba. Pero, ¿cuál es la primera diferencia con respecto a aquel que lleva trabajando con AdWords o que lleva trabajando con Facebook? El impacto de la televisión no hay que medirlo cuando estás haciendo el anuncio de televisión. El impacto de la televisión tienes que medirlo qué pasa después. Cuando quito la televisión, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que queda? Y si no queda nada, ha sido un fracaso. Y yo seré el primero en reconocerlo. Pero lo que hay que ver es que esa línea azul es alta. Y luego ya, ¿qué quiere decir esto? Que es muy complicado entonces decir que voy a comparar el coste, el CPA de Google, ¿cómo lo voy a comparar con esto cuando realmente no es el CPA lo que quiero llegar de esa visita en concreto? Lo que quiero llevarlo es el cómo está el negocio posteriormente. Pero la televisión, si llevamos la televisión únicamente a lo que es el impacto directo, sería ser bastante miope. Me explico. La televisión tiene una serie de efectos de arrastre en todo el negocio en sí. Te va a mejorar, por ejemplo, la efectividad de tu marketing online. Es obvio, si yo tengo un pico de descargas durante 2 semanas porque tiene una campaña de televisión fuerte, obviamente en el Apple Store voy a estar arriba. La eficacia de mi marketing online va a ser mejor. Si antes estaba captando 8 euros, ahora de repente a lo mejor estoy captando 6 euros, después de hacer la televisión. La televisión trae credibilidad. Parece una tontería, pero si te han visto la tele parece que eres de verdad. Y entonces parece que eres creíble y eres más fiable. ¿Eso en qué se convierte? ¿En qué se traduce? Mejora los ratios de conversión, que es lo que hay que buscar. Si no mejora los ratios de conversión, algo estaremos haciendo mal. ¿Qué más te da la televisión? Pues te mejora un churn rate, te mejora las cohortes. Te mejora las cohortes, que es el ratio de repetición de un negocio en el tiempo. Es decir, la gente te ve y como la gente te ve, le recuerdas que estás y la gente te sigue comprando. Y está medido. Es una de las cosas que vamos siguiendo para asegurarnos que la cosa está funcionando. Y una cosa importante, la televisión no solo vale para captar demanda, vale para captar oferta. En un marketplace, por ejemplo, no solo tienes que tener usuarios, pero también por otro lado tienes que tener oferta, merchants. Si soy el tenedor, pues necesito tener restaurantes. Entonces, el que te vean en televisión, lo primero que te van a venir es restaurantes, antes que usuarios. Es decir, el impacto es grande. Puedes construir las dos cosas en paralelo. Es decir, tiene un efecto transformacional en la compañía. Entonces, si lo llevamos a el chart que estábamos viendo antes, que solo lo llevábamos al tráfico,
lo que tenemos que tener en cuenta es que el marketing, la televisión te va a traer tráfico directo, pero por otro lado te va a mejorar el impacto en marketing online, es decir, voy a ser capaz de captar más barato y por otro lado también voy a ser capaz de mejorar mis ratios de conversión. Por lo cual, si vemos qué queda después de una campaña de televisión donde he sido capaz de construir marca, lo que vamos a ver es que el nivel donde voy a estar orgánico va a ser muy superior a donde estábamos antes. Todo también depende de cómo se enfoca la campaña y cuánto tiempo dura, ¿no? Vale, entonces, volviendo al chart que teníamos antes en el que hablábamos de las distintas métricas de un negocio online, de lo que es el funnel de conversión, de lo que es la captación de oferta, de lo que es reforzar las cohortes, la televisión te va a impactar en la parte de marketing de adquisición, pero si lo comparamos con Google, a lo mejor los números no nos salen. En algún caso sí que nos salen, pero a lo mejor no te salen. ¿Qué es lo que pasa? Que la televisión te va a traer credibilidad, por lo cual te va a mejorar la conversión. La televisión te va a mejorar la oferta, también un e-commerce te mejora tu relación con tus proveedores. Es decir, vas a ser capaz de tener un mejor producto porque vas a ser capaz de tener mejores acuerdos con los proveedores. Al tener mejor oferta con los proveedores, voy a tener más catálogo, voy a ser capaz de convertir mejor. Pero además tengo un marketing de repetición. Si te van recordando que existes, la gente sigue consumiendo. Por lo cual tus cohortes mejoran y te trae sobre todo escala. ¿Qué te trae la escala? La escala lo que te trae es que, por ejemplo, en un e-commerce te va a mejorar tu capacidad de negociación con tus proveedores. Luego te va a mejorar tu gross margin, si eres capaz de hacerlo bien, y te va a mejorar entonces tu catálogo, tu pricing y otra vez también tu conversión. ¿Quiere decir esto? La televisión no es mágico, no es maravilloso y hay que tener cuidado, pero es transformacional. Es decir, si lo quieres hacer y lo quieres hacer bien, te va a cambiar la compañía, porque necesitas tener una compañía preparada para escalar. Necesitas tener una compañía que sea capaz de invertir en marketing online para acompañar todo ese crecimiento, porque te va mejorando la eficacia. Por lo cual, cuando estamos pensando en dar ese paso, también te tienes que acompañar de cash, es decir, no solo te vale la televisión, tienes que acompañarlo todo junto porque estás pensando en cambiar de división, en principio. Entonces, nosotros llevamos 3 años trabajando con startups en distintos modelos. Hemos estado trabajando no ya solo en Media for Equity, pero ya hemos estado trabajando con unas 40 startups con negocios digitales. Construimos un equipo de marketing específico para todo esto, para dedicarse a esto y para poder estudiar métricas, sobre todo, para aprender. Nosotros entramos con la humildad de que no tenían idea y hemos ido construyendo. Entonces, ¿qué hemos ido aprendiendo en el tiempo? Pues lo que hemos ido aprendiendo en el tiempo es que tú tienes que empezar un negocio digital desde el mundo online. Punto. O sea, tienes que construir una base de usuarios desde el marketing online. ¿Y qué consigues con eso? Pues pivotar todo lo que tengas que pivotar y mejorar el producto para ser capaz de mejorar tu engagement y tus ratios de conversión. Si tus ratios de conversión, tu engagement, tu recurrencia no es bueno, no hagas televisión, estás tirando el dinero y además te puedes hasta quemar después. Es decir, tienes que estar preparado para ello. Por otro lado, lo que también hemos aprendido es que en esa fase que llamamos creación de marca, ¿qué es lo que vas a conseguir? Vas a conseguir escala, la escala es esencial, vas a conseguir un top of mind, en el momento en que la gente necesita un producto, saber que tú eres esa referencia. Es esencial esto, porque eso es valor de largo plazo. No tienes que estar continuamente invirtiendo en marketing si ya tienes ese top of mind. Idealista.com, no sé en Valencia, pero en Madrid, si tú vas a mirar un piso, vas a idealista.com, punto. Ni te lo cuestionas, ni te lo planteas. ¿Qué es lo que tiene idealista.com? Que tienes barreras de entrada. Si alguien quiere invertir en ese espacio, no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque ya está. Ya está, hay una barrera de entrada. Que en el mundo del venture capital es esencial si quieres optimizar y maximizar el valor de un exit. Es decir, yo soy la referencia, punto, soy el líder. Por lo cual, eso es esencial para esa fase de brand creation. Pero también lo que hemos ido encontrando es que puede haber una fase intermedia que antes se pensaría que no era posible, porque en el marketing convencional tú dirías, con poco dinero no hagas televisión, es tirar el dinero a la basura. Y podría ser verdad, pero como decía antes, ahora no hace falta impactar en alguien 7 veces para que te recuerde la mayonesa. Lo que tenemos que asegurarnos es que ese tío vaya a verme, que se descargue la aplicación, ¿no? Y con eso ya tenemos bastante ganado, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que en un modelo de negocio que a lo mejor las métricas son buenas, pero no necesariamente todavía extraordinarias, porque todavía le falta cierto rodaje, no viene mal hacer campañas medianamente controladas a performance, donde lo que estamos haciendo es buscar optimizar el impacto de la segunda pantalla, monitorizar ese coste de adquisición y mejorar la oferta. Y con eso vas haciendo un fine-tuning del modelo. Entonces, ¿cómo se hace la televisión? La televisión convencionalmente sería lo que se hace aquí a la derecha. Se habla de, vamos a construir marca, un impacto intangible. Construir marca significa cobertura, significa frecuencia y significa buscar un target específico de gente
Mujer 25, 45 años. De esa gente, ¿qué porcentaje voy a impactar? Eso es la cobertura. He impactado 80%, perfecto. ¿Cuántas veces he impactado en ellos? 3 veces. Esa es la frecuencia. Entonces voy a buscar la afinidad, voy a intentar que sea lo más parecido los programas a los que voy a mi afinidad. Eso es como se hace en la televisión y lo que se dice es, cierra los ojos, estás haciendo marca. El impacto es intangible. Por otro lado, el marketing online es más performance, tráfico directo, conversión. Nosotros lo que decimos es, ni blanco ni negro, ni blanco ni negro. Tienes que construir la televisión. Nos hemos cuestionado nosotros mismos y somos los primeros que hemos dicho, ¿y si las cosas a lo mejor, y si cuestionamos la teoría convencional de la televisión y lo hacemos de otra manera? Entonces lo que decimos es, ¿por qué no combinamos las dos e intentamos maximizar un impacto tangible y un impacto intangible? Que es como lo estamos enfocando. A lo mejor en un momento dado necesitamos más visibilidad y vamos más a un lado, y a lo mejor en otro momento necesitamos vender y vamos más al otro lado. El enfoque es distinto. El enfoque es distinto y, a la hora de hacerlo. Entonces, intentamos seguir todas esas patas, intentamos seguir cuál está siendo la cobertura, pero también intentamos ver cuál está siendo el impacto directo para ver cómo podemos ir optimizándolo, porque si sabemos que un anuncio es muy caro y me va a salir muy caro, pues ¿para qué volver allí? Por mucho que me digan que estoy haciendo marca, ¿no? Pero tenemos que seguir el tráfico y tenemos que seguir también la conversión. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una campaña, pues lo podemos enfocar diciendo, la primera campaña lo que queremos hacer es un kick-off, queremos que se nos vea, nadie sabe quién somos, visibilidad, vamos más prime time, gastamos más y vamos 80-20, de 80% branding, 20% performance. Pero en un momento dado puedo decir, la campaña de Navidad, voy a vender. Como voy a vender, voy a ir a aquellos sitios donde sé que el coste de adquisición va a ser mejor, ¿no? Hacemos seguimientos también en lo que es en plan cuál está siendo el impacto por minuto para optimizar, no porque sea la verdad absoluta o podemos comparar unos anuncios y otros, realmente cuál me está impactando mejor, porque si realmente un anuncio en un canal me funciona mejor que otro, pues vamos más a ese canal, independientemente de lo que me digan los audímetros. Pero lo que tenemos que hacer es hacer un seguimiento de la televisión en el día a día, ver cómo está impactando, pero ver el antes y sobre todo ver el después, para saber y valorar si realmente esto está funcionando o esto no está funcionando. Ver las conversiones, etcétera. Entonces, es verdad que tenía preparado una serie de anuncios para dar una indicación de cómo pensamos que se debería hacer. Finalmente, por problemas logísticos no hemos podido. Pero no quiero pasar por alto que si vas a hacer televisión, la creatividad es esencial, el anuncio es esencial, depende cómo lo vayas a enfocar. Hay gente que dice, es que no me ha funcionado la televisión. Mentira, a lo mejor es que lo has hecho mal. Es decir, un anuncio tipo Be What My Friend, que muchos recordaremos, está muy bien para una marca establecida. Es perfecto, es un anuncio genial, porque es muy difícil hacer visible a un BMW, pero no te va a funcionar para un negocio online que nadie sabe quién eres. Tienes que enfocarlo de otra manera, una manera en la cual yo normalmente diría que toda presentación a inversores de una startup empieza con problema y solución. Pues eso es tu anuncio. Luego maquíllalo, hazlo bonito, pero muestra a la gente cuál es el problema y cuál es la solución, porque si no, no le vas a despertar del sofá. No vas a conseguir que el tío vaya y se descargue tu aplicación, ¿no? Entonces, la creatividad es importante. Pasamos a lo que sería el Media for Equity. El Media for Equity es algo que se ha desarrollado en los últimos años, en la última década, fundamentalmente en Alemania y en Escandinavia. En Alemania con relativo éxito, ha habido players más agresivos que otros. Fundamentalmente hay una televisión que es ProSieben, que ha sido bastante agresivo al respecto. Tuvo el caso de éxito de Zalando, que le funcionó muy bien y ha llegado a invertir hasta en 100 compañías. Los otros grandes grupos de medios alemanes como Bertelsmann o Axel Springer lo han hecho, y luego también han surgido una serie de fondos de Media for Equity. Se podría decir que hoy en día España probablemente sea el segundo mercado en el mundo de esto. El Media for Equity en Estados Unidos prácticamente no se hace o no ha llegado. El resto de Europa están empezando poco a poco. Está habiendo iniciativas, pero a lo mejor no se ha desarrollado tanto, y aquí sí que es verdad que hemos estado a lo mejor más activos al respecto. Y además también ayuda el hecho de tener un par de casos de éxitos, como pueda ser la Nevera Roja o como Wallapop, por ejemplo, que ha sido un gran éxito, para, de alguna manera, ayudar al sector a entender por qué puede tener sentido. Entonces, ¿cómo funciona? Pues básicamente nosotros damos, como su propio nombre indica, media a cambio de equity, a cambio de acciones. Me das acciones y yo te doy una campaña de publicidad o un crédito, de alguna manera, para consumir de publicidad. Entonces, ¿qué problema nosotros nos encontramos en ese sector cuando llegamos? Llegamos primero, la verdad es que más que hablar de Media for Equity nos pasamos la mayor parte del tiempo hablando de televisión, porque daba miedo la televisión. Una vez ya pasado ese trámite o ya visto que a lo mejor la televisión puede tener sentido, la gente decía, claro, pero tú no me estás dando cash. Entonces, ¿cómo valoramos esto?
Por otro lado, yo iba internamente a la Publiespaña, que es nuestra concesionaria de televisión, y yo decía, vamos a hacer esto. Y ellos me decían, ya, pero ellos no nos están dando cash, por lo cual vamos a darles una campaña de segunda. Entonces, llega un momento en el que te plantas y dices, no, o sea, no puede ser. O sea, tiene que ser una campaña de primer nivel. Vamos a encontrar una propuesta de valor que tenga sentido para que podamos enlazar las dos piezas y para que tenga sentido para las dos partes, ¿no? Entonces, ¿cómo se valora una campaña de televisión en un Media for Equity? Pues yo diría que es más difícil valorar una startup que valorar una campaña de medios. La campaña de medios tiene un valor de mercado. Nosotros lo que decimos es, vamos a dar un precio competitivo al cual tú no obtendrías acceso si vas por tu cuenta, pero no es un precio ridículo. Es decir, si tienes un valor de a lo mejor de una campaña de 1.200.000, a lo mejor te lo voy a dar por 1 millón. No va a ser por 200.000. Pero por otro lado, ¿cómo vamos a valorar la empresa? Pues nosotros lo que decimos es, si tú vas a hacer televisión, como decía antes, es transformacional, tiene un impacto grande en la compañía. Quiere decir, para soportar un crecimiento vas a requerir reforzar el equipo. Tienes que hacerlo escalable. Vas a necesitar reforzar el marketing online. Vas a tener que reforzar muchas piezas, por lo cual nosotros lo que vamos a hacer es coinvertir con otros socios financieros en proyectos de Venture Capital con un plan, una ronda financiera de Venture Capital, y nosotros somos un fondo como otro cualquiera. Entonces, si tú me dices, es que tiene sentido hacer Media for Equity, yo tengo 1 millón de euros, ¿qué lo cojo en cash o en Media for Equity? Yo lo que te diría es que si tú tienes dudas sobre hacer televisión, sobre coger 1 millón de euros en televisión, coge el cash. No tengo absolutamente ninguna duda. Coge el cash porque te da flexibilidad, tienes dudas. Pero si sabes que quieres hacer televisión, coge el Media for Equity. Vas a ir mejor acompañado, porque al final nosotros, por lo menos, te vamos a dar unos precios mejores de lo que vas a tener convencionalmente, pero además lo que vamos a hacer es acompañar en todo este viaje, vamos a poner nuestro know-how y vas a tener un infiltrado dentro de la casa que va a hacer todo lo posible para que funcione de la mejor manera posible y para sacar el mayor provecho, por lo cual vas a sacarle bastante más provecho que si fueras por tu cuenta, y eso lo puedo asegurar. Dicho esto, ¿dónde pensamos dónde invertimos? A nosotros nos interesa, obviamente, de todo el rollo que he contado antes, B2C, obviamente, porque la televisión, el impacto va a ser en negocios de B2C, pero sobre todo lo que es muy importante es la fase de madurez del producto. El producto tiene que estar preparado para la televisión, porque si vamos demasiado pronto, podemos hasta quemarlo. Hay que tener cuidado. La televisión, si vas con un producto que no tiene métricas demostradas, el problema que tienes es que luego no vas a ser capaz de revertirlo. Es decir, te puedes meter en un lío casi. Entonces, ¿qué miramos? Un producto que pensemos que la televisión puede tener un impacto suficientemente razonable, que vaya a tener unas métricas de recurrencia, de engagement o suficientemente fuertes como para decir, lo va a aguantar y tiene sentido y vamos a escalar todo esto, ¿no? ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Pues hemos creado como dos patas. Una de ellas es la parte de Media for Equity más Venture Capital, que funcionamos puramente como Venture Capital. Tenemos una serie de inversiones, de la cual obviamente la que más ha sonado es el tema de la nevera roja, pero tenemos otras como Deport Village, Westwing, Corners Job, etc. Por otro lado, también hemos estado trabajando con una serie de compañías con distintas fórmulas pues, para trabajar conjuntamente en lanzar la televisión y hacer que funcione en la medida en la que hemos sido capaces. Por otro lado, y ya para terminar, solo comentar que llevamos un tiempo trabajando en construir una red paneuropea de televisiones para este tipo de proyectos. Básicamente, el objetivo es doble. Uno de ellos es para ser capaz de captar startups potenciales de Estados Unidos, potentes, que decimos te paquetizamos Europa y construimos juntos, y otra es para ser capaces de construir líderes paneuropeos. Pensamos que el time to market es esencial. Si yo soy capaz de demostrar en Francia que un modelo es muy bueno, ¿por qué no ir rápidamente a Italia, a España, a Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, es una plataforma que pensamos que tiene bastante potencial. Y con esto, solo decir que para lo que queráis, nosotros tenemos la filosofía de cualquiera que pueda estar interesado en hablar de televisión, nosotros estamos encantados de hablar con ellos, las puertas están abiertas para todo el mundo y para lo que queráis. Gracias, Toni. Bueno, pues os habéis fijado que las letras se mueven. Estamos en un centro de innovación, no os mareéis, estamos tratando de arreglar, ¿vale? Y Toni ha hablado de la teoría, yo creo que ahora es hora de pasar a la práctica con José del Barrio y la nevera roja. Un aplauso. En primer lugar voy a ver si se escucha. ¿Se escucha bien?
Hola, hola. Vale. Bueno, en primer lugar, decir que es difícil encontrar tanto conocimiento junto en una sola presentación, como es el caso de la presentación de Tony. No puedo estar más alineado con todo lo que ha comentado. También se nota que hemos dedicado muchas horas a discutir cuando hemos estado juntos en el Consejo de la Nevera Roja y ahora en otros consejos. Me voy a presentar en primer lugar. Mi nombre es José del Barrio. Soy economista y licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Carlos III, en Madrid. Antes de empezar a emprender, una corta trayectoria profesional en empresas. Estuve en Accenture y en PricewaterhouseCoopers en la parte de transacciones y luego lancé la Nevera Roja acompañado de mi socio Íñigo Juantegui en enero de 2011. Sobre todo la presentación de hoy me voy a centrar en mi experiencia en la Nevera Roja y en corta experiencia todavía en el mundo del Venture Capital, porque desde verano, después de la venta de la Nevera Roja, lanzó un fondo de Venture Capital especializado en startups que siguen modelos de e-commerce o marketplace. Este es un evento de Media for Equity. Voy a tratar de ligar estas dos experiencias, tanto la de la Nevera Roja, casi 4 años de vida de la Nevera Roja, algo menos, son 40 meses desde que empezamos a ingresar hasta que se vendimos al grupo Rocket Internet en enero de 2015. Voy a tratar de ligar esa experiencia y la experiencia de Samipata al Media for Equity. En el caso de la Nevera Roja, me gustaría contaros la visión que teníamos desde el punto de vista de marketing en cada una de las fases. Como bien ha dicho mi buen amigo Tony, las fases son muy diferenciadas y los objetivos son muy diferenciados en cada una de las stages de las fases de una startup. Nada tiene que ver cuáles son tus objetivos cuando lo que tienes es una idea o un PowerPoint y hay que saber que estás en esa fase, estás en la fase de PowerPoint. Nada tiene que ver con la siguiente fase en la que empiezas a generar ingresos, empiezas a demostrar atracción. Nada tiene que ver con la siguiente fase en la que es un producto probado. Y los niveles de inversión, los niveles de agresividad, las decisiones, todo está muy relacionado. De hecho, ayer estaba en un consejo y justamente una persona bastante reconocida en el mundo startup decía: dime qué es lo necesario para el siguiente sprint de 100 metros. No me cuentes lo que viene después. Es muy importante eso tenerlo claro. Entonces, como os decía, nos lanzamos a la piscina saliendo de PricewaterhouseCoopers sin tener ni idea, ni de marketing online, ni de tecnología, ni de internet, ni de nada. Y al final aprendimos, pues como supongo que estáis aprendiendo todos vosotros, que es a tortas. ¿Vale? Equivocándote mucho y acertando poco, pero levantándote una y otra vez, al final aprendes. Y es la forma en la que ese conocimiento verdaderamente se consolida y te hace tomar decisiones cada vez más inteligentes. Empezamos en un inicio con una visión muy, como todos, startup, bootstrap, vamos a gastar poco dinero, cuáles son las formas más baratas de captar usuarios, etcétera. Tuvimos la suerte que, aunque pensábamos que estábamos inventando la pólvora, como casi todos vosotros supongo, nos dimos cuenta que si mirabas a Estados Unidos, si mirabas a Norte Europa, resulta que había unos tíos mucho más listos que nosotros, que se les había ocurrido lo mismo, pero con N años de diferencia. En Estados Unidos llevaba 10 años funcionando el modelo, en Dinamarca había nacido 8 años antes, aquí en España eso sí no había nadie absolutamente, ¿no? Cuando eso nos ocurrió. En los siguientes 12 meses empezaron a ocurrir cosas, vino Just Eat, etc. En ese contexto decías, bueno, el producto más o menos tenía sentido, aunque estaba claro que una cosa es que el producto tenga sentido en otro país y otro en España. Nos teníamos que centrar en demostrar a los inversores que éramos capaces de captar usuarios de una forma lo más barata posible. Ese era el primer objetivo. Desde un punto de vista de marketing, al final el marketing en sí mismo no puede ser analizado una estrategia de marketing en sí misma. Yo muchas veces que hablo con agencias y te dicen, no, es que un plan de comunicación, bueno, sí, espera. El plan de comunicación, estás en una startup, tienes este presupuesto, estamos en esta fase, entonces bueno, tu plan de comunicación está muy bien, pero lo importante es entender dónde estás tú, ¿no? En qué sprint de 100 metros estás en ese mismo momento. Entonces, al principio, empezamos con SEO, básicamente, y redes sociales. ¿Por qué? Porque era gratis, básicamente, o semi-gratis. Y nos centramos mucho en eso. ¿Por qué? Porque era la forma de pequeños desarrollos tecnológicos, de forma ingeniosa, captar usuarios de forma muy barata. Y al principio teníamos unos costes de captación muy bajos, pero también eso tenía recorrido. Nosotros teníamos un objetivo de crecimiento mensual, al principio era mucho mayor, pero enseguida en el mes 6-7 siempre teníamos un objetivo de crecer 25% contra el mes anterior. Al
final el marketing era una herramienta para conseguir eso. Al principio, como decía, utilizábamos fuentes que nos lo permitieron, como era el SEO, redes sociales y este tipo de fuentes más transaccionales y en general baratas o eficientes, pero enseguida, por el mercado en el que nos encontrábamos, teníamos que ir probando otras fuentes. La siguiente que probamos fue el SEM, que es, como sabéis, la parte de posicionamiento en buscadores, la parte en la que pagas por clic. Y continuamos explorando esa fuente. Nosotros yo lo comparamos con caladeros en los que pescábamos usuarios. Al principio era el SEO y el SEO lo continuamos durante toda la historia de la Nevera Roja. En segundo lugar, como os decía, el SEM, sobre todo, la parte de prácticamente AdWords, porque es, como sabéis, el buscador de referencia en España. Y, por supuesto, la nueva fuente de captación es sinérgica con la anterior. Entonces, cuando se nos acababa, digamos, cuando ya no daba más de sí la fuente de captación inicial, que básicamente era la combinación de SEO y Facebook, empezamos con SEM. Cuando el SEM ya no daba más, empezamos a explorar nuevas formas alternativas. No hay que olvidar que en un inicio estábamos captando 200, 300, 400, 500 usuarios, pero llega un momento que si tú quieres crecer, es lo que tiene el crecimiento compuesto, que si quieres crecer contra el mes anterior, resulta que tienes que captar 12.000, 15.000, 25.000, 50.000 nuevos usuarios compradores al mes. Entonces, cambian. Realmente el objetivo sigue siendo el mismo, pero tu medio, el marketing, como fuente de crecimiento, fuente de captación y fuente de retención, no hay que olvidar que al final hay dos objetivos muy diferenciados, que es la captación y la retención, y cada vez más los equipos están separados, como sabéis. Entonces, exploramos fuentes, digamos, a partir del mes 12-18 empezamos a hacer otra serie de pruebas muy enfocadas en CRM, estrategias de captación de leads vía display, que no funcionan demasiado bien, o display o afiliación, este tipo de cosas. Eso nos siguió permitiendo crecer, pero llegó un determinado momento en el que la categoría, éramos suficientemente grandes como para que la categoría fuera un freno para nosotros. Realmente las búsquedas de comida a domicilio, en nuestro caso estábamos en España, no eran suficientes para soportar nuestro crecimiento. No había tantos usuarios buscando comida a domicilio en ese momento, que era la fuente que mejor nos funcionaba, porque al estar más cerca de la transacción, pues las tasas de conversión mejor, los costes de captación son menores. Entonces, en un inicio nos centramos en fuentes cercanas a la transacción, básicamente un tío que está buscando comida a domicilio, Valencia. Bueno, pues ese tío captarle es mucho más barato que un tío que está viendo, yo qué sé, un periódico. No tiene nada que ver los costes de captación por un tema básicamente de probabilidad de compra, ¿no? Pero según vas creciendo, y por eso os decía lo de las etapas, tienes que ir pescando en nuevos caladeros. No te valen los caladeros iniciales porque los has agotado probablemente. Y llegó un momento en el que nosotros teníamos una necesidad, y es que teníamos que hacer crecer nosotros la categoría. Teníamos que generar esa necesidad. Entonces, de repente son nuevas reglas del juego. La palabra marca, no como el periódico, me refiero, prácticamente no hemos hablado de ello en los 2 primeros años. De hecho, la teníamos mal registrada y todo. Entendíamos como lo de la marca era la típica cosa que cuentan los publicistas para decirte que inviertas y no sé qué. Esa es la concepción que teníamos. Nosotros somos mucho más listos porque hacemos todo la performance y el SEM y el CRM y no sé qué. Y es cierto que eso es muy interesante, pero cuando llega un momento en el que tienes que generar esa necesidad, lo que estás haciendo en el fondo es coger a un tío que para nada está pensando en pedir comida a domicilio o que para nada está pensando en pedir comida a domicilio online y lo metes dentro de tu categoría, que es, en nuestro caso, la categoría sería comida a domicilio online, ¿no? Entonces, ese es un juego completamente diferente. Es un juego en el que ya las armas que tú conoces a lo mejor ya no te funcionan. A lo mejor el SEO, SEM, CRM, el email marketing enganchado al CRM, etcétera, etcétera, se te queda corto. Necesitas utilizar otras herramientas, ¿no? Y ahí empezamos a experimentar. Yo creo recordar que esto fue principios de 2013, mediados de 2013. Digamos, la única forma de que podamos seguir sosteniendo este crecimiento es si conseguimos que las búsquedas totales, que al final nosotros, el 80% de nuestro tráfico venía de búsquedas, sea orgánico o inorgánico, crezcan. Y la forma de crecer es que crezca la categoría. ¿Y cómo hago crecer la categoría? Pues o aumento las búsquedas relacionadas con la comida a domicilio o aumento las búsquedas relacionadas con la nevera roja, que es el tráfico de marca y que es el tráfico que tiene CPAs o costes
costes de captación muchísimo más baratos que el típico, que lo que llaman, o sea, es el, digamos, la parte de búsquedas de pago, le llaman branded y not branded. ¿Soy mal? ¿Complementario o me quito el otro? Sí. Vale, lo dejo por aquí. Entonces, como os decía, sí, por arriba, ¿no? Mejor. Ahí está. Entonces, la forma que teníamos, que se nos ocurrió de seguir sosteniendo ese crecimiento, era hacer crecer eso, ¿no? Eso que estaba oculto y que no tenía ninguna prioridad, y de hecho en la página parecía como algo pequeñito, ahí arriba a la izquierda, que era la nevera roja, y que al principio parecía algo casual y sin importancia, de repente se empezó a convertir en algo estratégico. Y es, si somos capaces de construir una marca grande, eso va a significar gente muy incentivada a comprar en nuestra plataforma, porque ya está buscando la nevera roja, sabe de qué va. Entonces, es un mundo absolutamente diferente. Es el mundo de la creación de la marca, el mundo en el que ya no es tan fácil medir el coste por transacción, el coste por usuario, porque hay una parte del activo que estás comprando en el momento en el que te anuncias haciendo algo de branding, hay una parte de ese activo que no lo disfrutas en el momento, lo disfrutas en el futuro. Por lo tanto, la imputación de gastos, de costes, es más complicada y la típica formulita de CAC y Lifetime Value ya no es tan obvia, porque lo que estás haciendo es haciendo una inversión, es una inversión a futuro de una serie de personas que conocen tu marca y que vas a recoger esos frutos en un momento del tiempo futuro. Y como la contabilidad analítica lo que suele hacer es coger los gastos de marketing del mes, los divides entre los usuarios y ya tienes tu CAC, y ya va a venir el típico fondo listillo y me meto ahí, que te va a medir en tu CAC y tu Lifetime Value, no te salen los números. Entonces es un juego diferente. Empezamos con ese juego cercano a verano y empezamos a analizar diferentes fuentes de captación, vamos a decir, ya era diferente, ahora fuentes de generación de marca de forma eficiente. Entonces probamos diferentes fuentes, cada mercado tiene dinámicas diferentes. Por ejemplo, la radio funciona de una determinada manera, para algunas categorías funciona bien, por ejemplo, las que son mucho de repetición, mucho de una marca ya conoces de sobra, te machacan en la radio, pim, 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 y además si es una marca que más o menos recuerdas fácil o fácil de escribir, fenomenal. En nuestro caso no funcionaba del todo mal, pero nos funcionaba más cuando alguien hablaba de nosotros y menos cuando lanzábamos cuñas. Pero bueno, seguimos en esa línea de experimentación, un poco la metodología esta que está tan de moda ahora, del Lean Startup, probando un montón de cosas, equivocándonos un montón, como todo durante los 40 meses que estuvimos operando. Y llegó un momento, por casualidad, que alguien nos habló de la tele. Y claro, la primera vez que alguien nos habló de la tele dijimos, coño, si estamos aquí en un garaje prácticamente, ¿qué me estás diciendo de la televisión? O sea, eso no es nuestro momento, ¿no? Para nada nos veíamos ahí. Pero hicimos una prueba y realmente vimos que nuestro objetivo en aquel momento, que era la creación de marca, y nosotros lo medíamos con un KPI muy sencillito, que era las búsquedas de la nevera roja en Google, que se puede visualizar, es público en Google Trends, veíamos que tiene un impacto muy interesante y que eso en el día y las semanas posteriores generaba un incremento del tráfico de marca, tanto de búsquedas como el directo, y por tanto no encarecía demasiado el coste de captación y pensábamos que estábamos empezando a construir un activo valioso. Empezamos con teles regionales al principio y funcionaba bien, nuestros accionistas estaban, con perdón, acojonados. Estos han vuelto locos, están ahora anunciándose en la tele, pero si esto es una startup, si son 4 gatos en un garaje, ¿no? La realidad es que lo medíamos muy de cerca. Es cierto que invertíamos de forma muy agresiva, porque teníamos un perfil bastante ambicioso, todos los socios, pero realmente pensábamos que ahí estábamos construyendo algo interesante, ¿no? Estábamos construyendo un activo valioso. Y veíamos mucho valor, como decía antes Tony, en el hecho de ser el líder de una categoría y en el activo estratégico que suponía para un potencial comprador o incluso a la hora de ser líder y construir una empresa rentable, el tener una marca fuerte. Esto duró 2-3 meses, como veis todo iba muy rápido, y pensamos, joder, ¿y por qué no hacemos televisión nacional ya, a lo bestia? Recuerdo que ese fin de semana no dormí, el día que firmé la primera orden de compra de Telenacional, pues unas cifras que marean, aún me siguen mareando,
Y recuerdo, hay una anécdota muy graciosa, que cuando le dije a mi mujer, joder, la verdad es que estoy acojonado con lo de la campaña de Televisión Nacional, porque habíamos probado regional y la efectividad de estas campañas tienen que ver con la capilaridad que tengas en las regiones. Entonces nosotros en Madrid tenemos una capilaridad bestial. Había 1000 restaurantes de comida a domicilio, 800 eran clientes nuestros. Claro, pero eso a nivel nacional no era tan así. Entonces, claro, irte a toda España, lanzar una campaña a 46 millones de tíos, acojonado, ¿no? Bueno, el caso es que le dije, oye, la verdad es que estoy muy nervioso con esto. Y me dijo, no me extraña. Y le dije, gracias. Siempre me acordaré, siempre eso lo recuerdo y se enfada conmigo. Entonces, el caso es que funcionó muy bien. Funcionó muy bien porque ya teníamos cierta capilaridad a nivel de oferta. Al final, cuando construyes un marketplace, y eso es específico de marketplace, no sé si lo he dicho antes, pero Samaipat Ventures, el fondo que hemos lanzado en verano, está especializado en marketplaces e e-commerce. Tienes que crear las dos partes del mercado, ¿no? Tienes que construir la demanda, construir la oferta, y cada marketplace funciona de una forma diferente. Hay momentos, hay mercados en los que tienes que construir la liquidez de forma local, y eso es un reto. Es decir, caso de la Nevera Roja, tienes unos restaurantes en un barrio y los usuarios tienen que estar a 1 kilómetro más o menos de distancia. No me vale de nada tener un usuario en Cuenca si el restaurante está en Madrid, ¿no? En otros marketplaces eso no funciona, eso es diferente. Hay otros casos, como pueden ser a lo mejor algo de viajes, por ejemplo, Airbnb es un marketplace. Si os fijáis, la demanda está a tomar por saco de la oferta. Tú puedes ser un tío de Madrid que quiera ir a Londres, estás construyendo la oferta en Londres, la demanda en Madrid, ¿no? Las dinámicas ya son complejas, ¿no? En la Nevera Roja, la verdad es que ya teníamos construida la oferta bastante bien. Teníamos en aquel momento, a lo mejor teníamos 3.000 restaurantes, más o menos. De un total en España, a lo mejor hay de 7.000. En aquel momento había 7.000 o algo así. Ya hemos metido un montón de restaurantes en muy poquito tiempo. Entonces, cuando empezó a funcionar la tele nacional, hubo un efecto colateral muy interesante, también lo hablaba Tony, y es que del lado de la oferta, nosotros evidentemente hacíamos la tele para captar usuarios, pero no nos dábamos cuenta que a la hora de construir un marketplace, como decía, tienes que construir los dos lados, y con la televisión lo que ocurrió es un efecto muy interesante de captación reactiva, es decir, sin esfuerzo comercial de televenta o de presencia física, lo nuestro era más televenta, de captación de restaurantes. Es decir, estabas construyendo la oferta a la vez, ¿no? De hecho, el primer mes de campaña, recuerdo que metimos, creo que siempre lo decíamos, a los inversores les contábamos esto siempre, y es verdad, creo que Just Eat tardó en, que luego al final terminó comprando la Nevera Roja, creo que metió 600 restaurantes en el primer año y medio de vida. Nosotros ese mes metimos 600 restaurantes. El primer mes captamos 600 restaurantes. Teníamos un método bastante industrial, con un call center, un mecanismo razonablemente complejo, pero nos permitió absorber eso, que ese es otro aprendizaje que decía Tony. Si no tienes montados los procesos, de repente te llaman, no sé, 1.500 restaurantes de golpe y mueres de éxito, porque no eres capaz de meterlo en la plataforma, tiras el dinero, se cabrean, un desastre. Sin embargo, nosotros teníamos montados los procesos muy bien, teníamos 2 call centers, un equipo de gente metiendo contenidos, y fuimos capaces de subir a la plataforma nosotros mismos 500 restaurantes en el primer mes. Entonces, eso fue un aprendizaje muy interesante. Y a partir de entonces, bueno, esto todo os estoy hablando del momento en el que era Cash. En aquel momento conocí a Tony, que habíamos sido compañeros de Emprise, curiosamente. Él estaba en la parte más financiera y yo en la parte de estrategia. Y entonces empezamos a hablar de la posibilidad de hacer un Media for Equity. Decimos, joder, aquí hay una fuente de captación que nos funciona, tanto para construir demanda como para construir oferta. Joder, ¿por qué no hacemos un deal? Por aquel momento yo no sabía ni qué era el Media for Equity. Eran unas palabrejas que en España además se usaba poco, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo y de hecho hicimos una prueba al principio, que además tuvimos mucha suerte, porque me acuerdo que le dije, en la prueba había un acuerdo que era, pues si conseguíamos no sé cuántos usuarios era un precio y si conseguíamos otros era otro precio, ¿no? Y me acuerdo que lo clavamos con un margen de error del 0,1%. No sé si teníamos que captar a lo mejor 6.000 usuarios y captamos 6.002 o algo así. Y justo nos quedamos en la trancha interesante, ¿no? Y no había trampa ni cartón ahí, te lo prometo. Se lo dijimos al principio de mes y lo cuadramos. Poco después, en verano, se cerró el deal de Media for Equity, que básicamente consistía en que, en este caso, Mediaset hacía una inversión en la Nevera Roja y nosotros nos comprometíamos a gastarnos ese dinero en sus medios, sus televisiones,
a unos determinados precios que habían sido negociados. Esto al principio a los inversores les suena chino. Dice, ¿cómo? O sea, yo estoy poniendo aquí efectivo, dinero, y estos ponen anuncios. ¿Cómo es eso? Hace falta explicárselo y decir, no, verás, es que los anuncios tienen un valor económico, ellos ponen el dinero y luego tal. Tampoco costó tanto. Al principio, la primera reacción de cualquier inversor, ahora ya se conoce más, pero de cualquier inversor es, ¿cómo es esto? Como si no lo entendieran, ¿no? Luego lo entendieron bien, no hubo ningún problema, se cerró exitosamente, y después de verano, que es la mejor época para hacer de la comida a domicilio, en septiembre, porque la comida a domicilio va con la meteorología. Lluvia, nieve, frío, cojonudo. Si hace calor, buen tiempo, tal, la gente se va a la terraza a tomar cerveza, toma por saco, la comida a domicilio. De hecho, Valencia no era la de las mejores zonas porque hace buen tiempo. Eso era interesante. Y había zonas más del norte que eran más pequeñitas y eran mejores ciudades porque la gente está metida en casa porque hace un tiempo de perros fuera, ¿no? Bueno, el caso es que empieza el mal tiempo en septiembre, empezamos una campaña muy fuerte de media, nos siguió construyendo en los dos lados del marketplace, y por aquella época ya había un competidor que nos había intentado comprar un par de veces, y ya la tercera que apareció por allí dijimos, bueno, joder, vamos a preguntar a todos los que hay en el sector si están interesados, porque si estos están tan interesados y están aquí al lado, vamos a preguntar a todos los que hay, ¿no? Entonces, en el mundo había 5, 2 de ellos cotizados, hablamos con los 5 y casualmente 4 hicieron oferta. Y se cerró muy rápido el deal con Rocket Internet en enero de 2015. Yo estuve allí unos meses echando una mano y en mayo decido dejar la Nevera Roja para montar Samay Pata Ventures, que es el fondo que lidero ahora, para invertir con una perspectiva más de entrepreneur, vamos a decir, y las dos dimensiones son especialización y hands-on, que básicamente es una aproximación al venture capital tratando de aportar valor y experiencia, tanto mía como de todo el equipo. Tenemos un consejo asesor muy potente, muchos de ellos en la Nevera Roja y en empresas de internet como Rocket, por ejemplo. Y esa es la filosofía de Samay Pata, ¿no? Entonces, hasta aquí, digamos, la experiencia de la Nevera Roja y cómo engancha con el marketing en Media for Equity y cuál es mi opinión sobre ello, que si tuviera que resumirlo diría que, como ha dicho además Tony, cuando es una fuente de captación que te funciona, tener un socio especialista en eso, el encaje es perfecto. Ahora, si no estás seguro, ojo, o si no crees que la creación de una marca sólida en tu negocio tiene valor, porque no lo tenga o porque tú no lo ves, pues yo no me lo plantearía, porque además te puede llegar a poner en una situación como inversor delicada, porque es como, joder, ¿para qué me has invitado, no? Como en toda vez, si no te crees lo de la marca. O sea, si yo hace unos años a mí no me hubieran convencido, porque pensaría que es eso, el rollo este de publicista, ¿no? Ahora sí, como emprendedor, sí que lo veo, ¿no? Entonces, es muy importante que haya un entendimiento y el founder o el consejo o los inversores se lo crean. Entonces, esa es mi opinión, digamos, en la Nevera Roja. Luego, y ya he ido adelantando algún mensaje, cuál es mi visión desde Samay Pata. Nosotros hemos analizado, desde que lanzamos el fondo, 600 proyectos. Debemos estar ya en 700, pero 600, pero igual esto fue hace un mes y pico. Analizamos 100 y pico al mes. Hemos invertido en 3, que es justo más o menos el ritmo que queremos tener, más o menos entre 4 y 5 al año, durante 4 años, para llegar a una cartera aproximada de 20 proyectos. Invertimos entre primeros tickets de media deberían estar entre 400 y 500 y deberíamos llegar en las buenas, que será una proporción pequeña, lo que hablábamos de los home brands, llegaríamos en torno al 1,5 millón de euros en entorno no, a 1,5 millón máximo por el evento. Y eso es lo que hacemos en Samay Pata. Entonces, ¿a nosotros nos gusta invertir con Media for Equity? Sí. De hecho, hemos hecho 3 inversiones y en 2 estamos con Mediaset en la parte de Media for Equity. En un caso es Deport Village, que está en 4 países, Italia, Francia, España y Portugal. Es un e-commerce de productos deportivos online, pensábamos que ahí tenía sentido y la verdad es que está yendo muy bien desde que se cerró el deal, ¿no? En Corner Job, que es la otra, que salió hace 3 o 4 semanas en TechCrunch, que estamos muy ilusionados con ese proyecto, lo mismo, está en los mismos países, de hecho, Portugal no difiere, un concepto igual, ese es un marketplace puro, es un marketplace de trabajos blue collar, en el que tienes que construir oferta y demanda y la tele te puede ayudar a construir ambos lados, ¿no?
Y por último, ayer salió en TechCrunch que hemos invertido en Gin, que es el modelo Postmates en Estados Unidos llevado a Londres. Son unos chavales de Madrid más listos que el hambre. De hecho, a Íñigo, mi socio en la Nevera Roja, le digo, Íñigo, estos tíos son mucho más listos que nosotros. Tendrías que verlos, ¿no? Lo están haciendo muy bien. Y en ese caso no hemos hecho media for equity, pero estamos perfectamente abiertos, ¿no? Entonces, cuando a mí me vienen proyectos y me hablan, oye, no me ha funcionado ninguna fuente de captación, ninguna. He probado esto, he probado todo, pero estoy seguro que la tele va a ser la leche. Yo soy muy escéptico. Yo creo que eso no es una buena inversión. Eso no es una buena decisión. Oye, si tú no has conseguido lo que llaman el product market fit, con medios más o menos transaccionales, más o menos cerca de la transacción, más o menos eficientes o más, vamos a decir, en el que el volumen mínimo de inversión es menor, decir, no me ha funcionado nada, pero ahora la tele la voy a sacar del estadio, ¿no? Yo ahí soy bastante escéptico. Yo creo que la televisión debe entrar y por tanto un Media for Equity, aunque hablamos todo el rato de televisión, pero me consta que desde Media Digital Ventures hay Media for Equity que no es televisión. Lo que pasa que yo... Sí, luego te lo un poco por saco. Justo. Igual todo lo que digo me lleva a la contraria y tal, pero bueno. Espero que no. Entonces, cuando hablo de Media for Equity, mi experiencia es en televisión. Y creo que tiene que ser en una etapa determinada en el que se cumplan ciertas condiciones. Claro, dependiendo de tu modelo, si es un SaaS no será lo mismo que si es un marketplace, un e-commerce, lo que sea. Pero tiene que estar en una fase. Y no da igual la fase. Igual en la fase seed es una locura total y a lo mejor, sin embargo, ese mismo proyecto en late, en una serie A o cuando estás un poquito más avanzado, es la leche y es una gran idea. Nosotros si hubiéramos hecho tele al principio nos hubiéramos ido al carajo 100% seguro, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto he tratado de transmitir al final lo que es el objetivo, yo creo, de las charlas de hoy, que es el Media for Equity desde un punto de vista más práctico del emprendedor, desde un punto de vista más financiero desde el lado inversor y, por supuesto, desde el lado de los protagonistas, ¿no? Y de los que lo hacen. Un placer estar hoy con vosotros aquí hoy. Y luego en la mesa redonda, pues encantado de recibir preguntas por vuestra parte. Yo creo que el tuyo va. Bueno, pues es el turno de Daniel Romy y, como bien ha dicho José, vamos a ampliar el espectro, que vamos a pasar de la tele a otros medios de comunicación. Un aplauso para él también, porque... Tenemos el 90% del Media for Equity de España. Tenemos a Mediaset, estamos nosotros, también está Eduardo Fernández de A3 Media, así que al final el 90%, y os digo, está aquí. Entonces, Media Digital Ventures es el primer fondo agregador de medios de España dedicado a Media for Equity. El fondo sale del grupo Antai, que supongo que os sonará, que es el Venture Builder de Gerard Oliver y de Miguel Vicente. Miguel Vicente de Let's Bonus, Gerard Oliver de B-Republic, pues un experto en publicidad, el otro en startups, pues se juntaron para hacer el Venture Builder. Entre las compañías que han montado, pues tenemos a Chickplace, Fancybox, sobre todo os van a sonar Wallapop y Corner Shop, que son las que han levantado más rondas dentro del grupo. Entonces, me gusta decir que somos emprendedores antes que inversores. Al final, Gerard y Miguel han sido emprendedores toda su vida, a mí me ficharon, yo era director de operaciones de The Crowd Angel, y tenemos la gorra de emprendedor. Así que cuando montamos el fondo, siempre estamos casi más pensando en el otro que en nosotros mismos. Y tenemos casos de campañas que hemos hecho, por ejemplo, que ha pasado un hecho externo que hemos tenido que parar campaña y la hemos parado. Estaba firmado que te jodes, digamos, y te enchufo la publi porque está firmado así, pero hemos sido emprendedores. Si hay que pararla porque hay un hecho externo que hay que pararla, se para y no hay ningún problema. Entendemos todos los problemas que hay en la startup porque lo hemos vivido desde dentro. El mando para aquí. Entonces, a mí me iba a tocar un poco pisarme con Tony por el tema teórico del media, intentaré saltarme algunas partes y luego dar paso a Pablo, que es uno de nuestros casos de éxito dentro del fondo de media. Entonces, lo que os comentaba antes que se mueve, eso, somos gente que viene del mundo de la publicidad y del mundo de la emprendeduría. Así que somos expertos en los dos lados de la balanza y entendemos mucho las dos partes. Entonces, nosotros como fondo agregador, si funciona,
¿vale? Tenemos a 8 partners dentro del fondo. Tenemos a 3 Media con todas sus teles y radios, Antena 3, La Sexta, Nova, Mega, etc. Onda Cero, Europa FM, Melodía, etc. Vocento, que son periódicos, tanto la ABC como los regionales. Grupo Z, que tenemos pues el periódico, el Diari Sport, la Cuore, el Interview y también sus páginas online. Grupo Hearst, que es uno de los líderes de revistas a nivel de cabeceras en España, como por ejemplo Karen Driver o Ana Rosa os van a sonar. Grupo Godó, que es muy fuerte, bueno, es el grupo líder en Cataluña, con La Vanguardia, RAC1, Rexensing. El Diari Ara, que para campañas en Cataluña también nos targetiza muy bien. Clear Channel, que tiene exterior, son OPIs, MUPIs, autobuses, etc. Y luego Impact Media, que son pantallas dentro de centros comerciales. Entonces, al final, con estos 8, lo que tenemos es una configuración de medios que tenemos cualquier tipo de canal que quieras tener. No tengo todos los programas. Y si quieres mujeres y hombres y viceversa, te diré, habla con Tony, porque al final es suyo. Pues, pero si quieres tele, tenemos tele. Si quieres prensa, tenemos prensa. Si quieres exterior, tenemos exterior. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues al final nosotros somos una gestora de estos activos publicitarios, que lo que hacemos es buscar a startups que sean B2C o B2B2C, que tenga un sentido hacer campaña, y entonces hacemos un plan de medios especial para cada una de ellas. Es lo primero que me preguntan, ¿es todos tienen que mojar en todos los deals? No, no tenemos por qué. Si tú estás haciendo una campaña en Sevilla, por ejemplo, ¿qué te interesa tú el Diari Ara que solo está en Cataluña? Pues no tiene mucho sentido. Así que por eso, cada campaña es especial para cada startup. Bueno, esta la podremos pasar porque es un poco de Media for Equity, qué significa, por qué, etc. Entonces, yo siempre digo, el Media for Equity no tendría que existir. Al final es cómo pagas una campaña en medios sin tener que levantar el cash. Al final, esta gente antes vendía publicidad a compañías de estilo Danone, BMW, etc. Y llega un año, 2008, que dejan de pagar tanto. Entonces, empiezan a tener unos activos que no saben qué hacer con ellos y fichan a gente como Eduardo, por ejemplo, que dicen, haz algo con esto porque estamos perdiendo pelas. Y por otro lado, hay startups que no levantan todo el cash que necesitan para desarrollar sus modelos de negocio. Y de esta ineficiencia es cuando sale el Media for Equity. Pero estoy 100% de acuerdo con Tony. Si tú puedes levantar 1 millón en cash o 1 millón en media, levanta el millón en cash porque te va a servir para todo. Pero si estás seguro que quieres una campaña en Publi, utiliza el Media for Equity, porque al final el conocimiento en Publi que tú no tienes te lo va a traer bueno, en este caso nosotros como socios. Bueno, casos de éxito de Media for Equity ya lo hemos comentado. Entonces, a mí me gusta hablar de nuestro fondo como si fuera un venture capital, que en el momento de pasar un cheque, te pasa un plan de medios. Entonces, la forma como trabajamos es muy similar a un VC. Como os decía antes, yo fui el director de operaciones de The Crowd Angel, que esto está dentro del fondo Inverready, y el proceso de análisis de las startups es exactamente igual. Les damos por saco, por métricas, KPIs, due diligence, todo esto pasa exactamente igual. Tenemos un comité de inversión, que es donde se deciden las inversiones, si se aprueban o no, que al final hay un representante de cada grupo de medios. Y al final eso, cuando un VC te pasa un cheque, aquí yo os paso a Raúl, que es un chico que está sentado ahí detrás, que es nuestro media planner. Entonces Raúl se sienta 1000 veces con la startup para ver el allocation final del presupuesto que tenemos de campaña. Por ejemplo, 1 millón de euros, pues se repartiría no sé qué porcentaje en tele, no sé cuánto en radio, no sé cuánto en prensa. Pues Raúl es el que al final está con la startup para ver esta allocation final y esta campaña se acuerda entre las dos partes. Nunca vamos a servir algo de publi que tú no quieras. Recordad un poco lo de antes de que somos emprendedores. Nunca aceptaríamos un deal de este estilo. Entonces, tipos de deals que se pueden hacer. Pues Media for Equities puros. Yo te hago la campaña, me quedo un porcentaje de la compañía. Deals que tengan un mix de Media for Equity y Media for Revenue Share, que es, por ejemplo, me quedo un porcentaje de la compañía y aparte ponemos como una especie de baseline y todo lo que pase de aquí pues te lo habrá traído la campaña de medios, hacemos un revenue share sobre aquello. Y cuando hay revenue share normalmente se pone un mínimo garantizado. Vale, juego a tu juego, es a ver si vendemos, pero coño, al menos que no me quede con el culo al aire. Me garantizas un pago mínimo. Entonces, dentro de una campaña de medios hay 3 conceptos que son los que hay que tener en cuenta, que son la cobertura, la frecuencia y la afinidad. La cobertura al final es cuando haces una acción de marketing, pues cuánta gente la ha visto. Vale, la tele tiene una cobertura de la leche, entonces haces pocas acciones y mucha gente te ha visto. Pero claro, es poco afín, porque al final te va a ver tanto la abuela que está mirando la tele como el niño pequeño que estaba también a la misma hora mirando lo mismo. Por lo tanto, la afinidad no es tan alta.
también la frecuencia es el número de veces que impactas sobre el mismo tío. Claro, hay canales que son más baratos, puedes hacer una frecuencia mucho más alta, por ejemplo la radio. Y también si vas buscando algún tipo de radio puede ser más afín que la tele o no. Y luego finalmente eso, lo de la afinidad, es cuál es el target que vamos a buscar y cuáles son los mejores medios para llegar a este tío. Entonces, juntando estas tres cosas, nuestro cracker Raúl hace un plan de medios que es un mix de todos estos medios para eso, pescar al target que tenemos pues en ocasiones distintas del día. Habrá un momento que estará en la tele, otro que estará escuchando la radio, otro leyendo el periódico, mirando una revista o en online, etc. Y la gracia es pillar al tío varias veces durante su recorrido. Y esto al final es lo que hace que una campaña sea más efectiva. Si impactas más veces al mismo tío en un coste más barato, es cuando realmente la conversión es mejor. Y siempre dentro de lo que es construir una marca, es lo que decía José antes. Hay casos que sí que es muy de descarga de app y es un call to action, pero otras no, tienes que ser el top of mind, que cuando pase X te recuerden a ti. Y aquí hay un ejemplo que sí me gusta siempre poner, que nuestro jefe del fondo se cambió de coche y me preguntó, bueno, ¿y ahora yo cómo cambio el nombre? Le digo, justos.cat, que es una página que está en Cataluña. Y digo, hostia, ¿la has utilizado? Le digo, pues no, pero lo he oído por la radio. Pues cada día están ahí y ni he entrado, ni sé quiénes son, pero coño, ¿este lead dónde se computa? Pues bueno, era de una campaña que hicieron de radio esta gente. Bueno, dicho esto, nosotros al tener estos grupos de medios somos muy flexibles, podemos hacer campañas desde 150.000 euros hasta campañas de 3 o 4 millones. Entonces, quizás sí que somos un poco más flexibles que en el caso de Ad4Ventures, porque podemos coger startups en un proceso más inicial y no darle tele, dar otros medios para hacer un poco más de testing y si el producto está en el punto donde toca, ya darle el full equip, digamos. Y luego ya campañas mayores que sí que ya serían con pues, todo lo que decía antes, ¿no? La tele, la radio, la prensa, etc. Todo a la vez. Bueno, nosotros, más del tema de Media for Equity, al final muchos fondos están convirtiendo con estos medios. De hecho, nosotros ya hemos convertido con 7 fondos distintos. La gran mayoría están en esta slide. Y bueno, empezamos a invertir en mayo de 2015. Desde mayo hasta hoy ya tenemos a 8 participadas. Seguramente algunos logos de estos os van a sonar. Y si todo va bien, en mayo tendremos ya 3 más. Así que realmente vamos a un ritmo importante. Y bueno, reforzando un poco más lo de que no todo en este mundo es tele, es que ahora que veo el logo de Ototec me he acordado. Esta gente se forra mediante páginas en el periódico los fines de semana. Solo compran La Vanguardia y el periódico los fines de semana y con las llamadas del lunes triplican esta inversión. Así que, por eso digo, no todo en esta vida es tele. Al final, cada modelo de negocio hay que buscar cuál es el target, cuál es la acción ideal para pescar a este target y luego esto va a convertir ya de por sí si el trabajo está bien hecho. Y bueno, ya casi que no me largo mucho más porque al final sería más de Media for Equity y dejo casi palabra a Pablo para que explique su caso con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como caso también de Dani, pues ha venido Pablo, ¿vale? Vamos a escucharle y él va a abrir la mesa y ahora sí abrimos el turno de preguntas, ¿vale? Perfecto, gracias Patricia. Gracias por la invitación. Yo contaré muy brevemente un poco nuestro caso, a nivel un poco de números así agregado, para que podáis haceros un poco a la idea de un caso pues, real y concreto de lo que está pasando a día de hoy en el mercado en Media for Equity y un poco también el racional y por qué nosotros en Groupify, en el momento en el que lo hicimos, decidimos hacer una campaña de medios, ¿vale? Me levanto. Pero voy a ser muy breve, ¿eh? Pues bueno, nosotros hicimos una campaña de medios con Media Digital Ventures dentro del marco de una ronda de inversión que cerramos en diciembre del año pasado, 2015, ¿vale? Aproximadamente unos 18 meses después de haber empezado con Groupify. La ronda de inversión en total fueron como unos 800.000 euros aproximadamente y la inversión que hicimos en medios fue aproximadamente un tercio, un poquito menos, ¿vale? En torno a 250.000. Dentro de eso, como comentaba Dani, la flexibilidad que teníamos dentro de hacer un acuerdo con Media Digital Ventures era que fuera algo más cross-media, si bien es cierto que la mayor parte de la inversión la destinamos a televisión, ¿vale?
¿Por qué queríamos hacerlo? Primero, evidentemente, para testear, yo creo que bien apuntaba José al tema de testear canales y testear canales una vez que has saturado o una vez que has trabajado mucho y has impactado mucho por ciertos canales ya performance, ¿no? Nosotros llevamos 18 meses, hemos pues bueno, evolucionado mucho el modelo, pero sí que hemos probado muchos canales y con mucho éxito y que seguimos trabajando a día de hoy, ¿no? Pero queríamos probarlo como, evidentemente, como una prueba para algo potencialmente más grande. ¿Por qué más grande? Porque creíamos que los medios, y seguimos creyendo que los medios masivos, en un modelo que al final es un pseudo marketplace como el nuestro, que al final en lugar de juntar compradores con merchants, juntamos demandantes y oferentes de contactos o de relaciones o de grupos que quedan, puede tener mucho sentido. Todo el concepto que hemos comentado, yo creo, tanto Tony como Dani como José, de la liquidez, ¿vale? Es fundamental para nosotros. Entras en la plataforma, no ves grupos, jodido, ¿no? Entonces, y eso con el componente añadido de que en nuestro caso, más allá de que sea un pseudo marketplace a nivel de relaciones personales, también hay unos efectos de network effects muy importantes, porque al final, si lo pensábamos, o sea, la teoría que teníamos nosotros y que seguimos manteniendo es, joder, al final donde captamos un usuario, realmente como tiene nuestro modelo un aspecto tan diferencial, que es el aspecto grupal, el aspecto social, donde captamos un usuario, hay un trigger de que en realidad estamos captando 2 o 2,5 veces el número de usuarios por cada persona que captamos, ¿no? Entonces, el efecto realmente de captación de un medio masivo pues puede ser muchísimo más grande y puede ser exponencial, ¿no? Y nada, es un poco mi manera de introducir esta parte de la charla. Cualquier pregunta que tengáis, pues... Cuando vas a intentar demostrar que un país funciona, si eres capaz de demostrar que un país funciona, lo puedes replicar al siguiente nivel. Yo creo que uno de los grandes errores que se cometió cuando empezamos a construir nuestra alianza internacional era pensar que iba a haber acuerdos paneuropeos inmediatos. Es un poco absurdo pensar así. Yo creo que tú vas abriendo país a país, no es de repente paquetizo todo porque a lo mejor una startup no está preparado para ello. Hay startups más escalables que otras. Hay un Trovit que a lo mejor puede estar en muchos países independiente, no necesita tener una oficina en cada sitio, pero hay muchos negocios que las operaciones son muy complejas y necesitas tener un cierto estado en cada país. Nosotros pensamos que la televisión en sí ya llegas a un cierto nivel que ya en principio debería estar medianamente demostrado. Si tú eres capaz de meterte, si tú pones televisión y funciona, has encontrado una palanca de crecimiento que tiene un valor incalculable, porque has encontrado tu palanca de crecimiento. Quiere decir que es muy fácil luego ir a otro país y lanzarlo sabiendo que vas a llevar, que ha funcionado y que lo puedes expandir al siguiente país de una manera bastante rápida, ¿no? Entonces, claro, pero el hecho es, si tú tienes un éxito probado en un país, es muchísimo más fácil levantar dinero para abrir el siguiente país. Si tú no tienes demostrado un país, si no tienes demostrado un engagement, una recurrencia, como decía antes, en un país, es un poco suicida abrir otros países porque estás replicando algo que todavía no sabes si funciona. Entonces, no es que no sea partidario de una expansión internacional, creo que sí, creo que hay que poner semillas, pero creo que cuando tienes algo demostrado con una serie de métricas, y las métricas se pueden conseguir en algunos casos en 3 meses. Nosotros hemos entrado en Corner Job recientemente, junto con Daniel y con José también, que es un proyecto muy prometedor, y estamos en televisión un mes después de haber lanzado España, lo cual, diríamos, ¿es suicida? Se podría argumentar. Pero es verdad que es un producto que se lanzó primero en Italia, que cogió mucha tracción, es un modelo que ya tenía algunas similitudes y que tenía mucho potencial. Hicimos un Media for Equity en Italia, hemos hecho un Media for Equity en España, hemos hecho un Media for Equity en Francia también, porque queremos liderar esos 3 mercados. La diferencia entre liderar un mercado y no liderarlo es muy grande en el mundo del venture capital. Es decir, está muy bien que seas el número 4, pero no vales nada. O sea, eres el número 1, entonces allí ya teníamos unas métricas demostradas que en Italia tenía mucha tracción y que funcionaba. Al ver que en Italia las primeras métricas empezaban a funcionar y traccionar muy bien, en ese momento empezamos a lanzar el Media for Equity en todas partes. Porque ya tenía sentido. Entonces, ese time to market que en 2 meses hemos cerrado un acuerdo en Italia y en España no lo habrías conseguido si en Italia no hubiera empezado a traccionar bien. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que sabes que tracciona,
abres la oficina, pones el equipo y te pones las pilas. Porque como sabes que funciona el time to market es importante, levantas dinero y ya saco. No sé si responde eso. Yo por mi parte diré que, bueno, desde el punto de vista de Digital Ventures y del grupo Antai, esto es que nuestros modelos de negocio funcionan muy bien dentro de países donde la cultura sea más similar a la española. Entonces, viendo esto, bueno, nuestro objetivo es replicar el mismo tipo de fondo pues en Italia, Portugal y toda la parte de Latinoamérica. A día de hoy solo España está invirtiendo, pero en principio a partir de junio ya tendremos México, a partir de septiembre tendremos Italia y a final de año tendremos Colombia. Así que en nuestro caso sí que es mucho más fácil, porque los gestores somos los mismos, digamos, de levantar una compañía en España, ver que funciona en España y replicar al mismo tiempo con los socios que ya tenemos, que al final somos nosotros mismos en otra red. Estamos en ello. A día de hoy te diría, no podemos traer MobileQ a nivel internacional, pero a largo plazo estamos en ello. Pero siempre eso, pensando en países que tengan una cultura similar, porque nada nos asegura que algo que funciona en España funcione luego en UK. O al revés, si queremos, bueno, menos en el caso de Cornershop nos corrobora esto, ¿no? Que algo que funciona en Italia, luego en España está funcionando igual. Dani, aquí. Hola, buenas. Era para José del Barrio. Me has dejado sorprendido y alucinado con el tema de que os habíais metido en televisión antes de meteros con Media for Equity. Yo, aparte de emprendedor, he sido 15 años productor y realizador de todo de televisión, de publicidad, de spots. Yo no estaba relacionado con Central de Medios, pero siempre con los anunciantes terminabas hablando pues, de las campañas. O sea, sé el coste, he estado en Telecinco, en Antena 3, y sé los costes que es ir por libre o ir vía pues, no sé, por ejemplo, aquí en Zenit BR Media o ir con Bacalao Universal. Quiero decirte, si no vas con una Central de Medios es muy caro. Entonces, ¿en qué ronda estabais para obtener esa capacidad o cuántos gastasteis por saberse en lo que es salir en televisión nacional? Yo conozco bastante los costes y me parece una startup, no sé en qué ronda estabais. Se ha quedado corto que tu mujer solo te riñese, la mía me hubiese tirado de casa. O sea, entonces quiero ese punto que desconocía de toda vuestra historia. ¿Cómo lo disteis o qué pulmón financiero teníais, si puede saberse, para ese tema? Probablemente éramos un poco imprudentes porque cuando tomamos esa decisión, y no animo a nadie a hacer esto, que quede claro, igual teníamos, no sé, 2 o 3 meses de caja en la caja. Pero yo creo que el riesgo era incremental. O sea, si tú has testeado que te puedes gastar X cientos o millones de euros al año en marketing online de diferentes tipos, has testeado que hay cierto marketing offline o tele que te funciona en determinadas zonas, la decisión incremental de gastarte el mínimo de una campaña nacional en un mes, por lo menos nosotros lo veíamos claro, que no tiene absolutamente nada que ver con ser una startup que te estás gastando unas pocas decenas de miles de euros al mes en marketing y hacer tele, que no tiene absolutamente nada que ver, en cash y no tener dinero. O sea, al final nosotros nos sentíamos confortables porque ya habíamos hecho, acumulábamos pequeñas pruebas, siempre incrementales, siempre más grandes, en televisión, básicamente. En este caso era regional, más regional, 2 regiones. Teníamos cierto confort en ese sentido. Si me lo dices desde un punto de vista más racional, probablemente era un poco inconsciente, porque ya te digo, en 2 o 3 meses podrías haberte quedado fuera de juego, ¿no? Pero son el tipo de decisiones que de alguna manera separan el éxito y el fracaso a veces. O sea, jugártela un poco, ¿no? El otro día salía, uno de mi equipo le encantó, que decía Antonio Banderas, que no tengo ninguna predilección ni nada por él, pero lo dijo él, decía que el país, ¿no? ¿Cómo era? El país se construye con gente que se la juega, ¿no? Y yo comparto de alguna manera, muchas veces es eso, y vosotros, muchos de los que estáis aquí, os la estáis jugando y probablemente tomas ese riesgo. Insisto que no animo a nadie a hacer este tipo de locuras, pero efectivamente, 100% de seguridad no teníamos. Fue una decisión extremadamente arriesgada, teniendo 3 meses de caja. Pero lo veíamos claro y luego fue un total éxito.
Gracias a eso captamos mucha más oferta, mucha más demanda. Pudimos ir con mucho confort a hablar con Mediaset y decir, es que esto funciona, es que no tengo... Lo que decían antes los dos, ¿no? Es, si te estás pensando si hacer tele o no, hazlo en cash. Pero es que nosotros queríamos hacer tele, veíamos que era la gran palanca para poder crecer y ser verdaderos líderes, ¿no? Como sí fue luego, ¿no? Pero sí fue arriesgada, sí. En ese caso, comentar que es verdad que nos encontramos esto con frecuencia, en el sentido de decir, nosotros cuando empezamos a hablar de todo este tema, del Media for Equity, al final lo que nos dábamos cuenta es que la gente preguntaba por televisión, da vértigo, da miedo, decir, ¿cómo voy a gastar tanto dinero? ¿Cómo voy a perder control de las métricas? Pero si esto es muy caro. En ese sentido, nosotros lo que hicimos es pues, construir un equipo de marketing y decir, vale, vamos a compartir el riesgo. Entonces lanzamos un concepto que era decir, vamos a ir a performance, pero asegurándonos que de alguna manera está controlado en la medida de lo posible, donde nosotros nos involucramos para hacerlo muy enfocado todo a performance, para que tenga el impacto tangible más tangible posible, porque si no tienes un resultado tangible, tus fondos te van a decir, has tirado el dinero. Te van a decir, si es que estás haciendo marca, si es que con 100.000 euros no vas a hacer marca, ¿dónde vas? Entonces, el tema es, vamos a intentar sacar el mayor provecho, vamos a acompañarte y vamos a no venderte burras. Es decir, nos pusimos un equipo en el cual era una mezcla entre financieros y gente de marketing, ningún comercial de por medio. Con la idea de decir, si no lo vemos, no lo vemos, y te lo voy a decir. Te voy a decir que no tiene sentido que te metas en esto hasta que no tengas una app, porque el impacto en aplicaciones móviles es mucho mayor que en web. No salgas hasta que no tengas esto demostrado, no salgas hasta que no tengas esto otro. ¿Por qué? Porque tenemos una cierta responsabilidad. Pensamos que en el momento que estás con una startup tienes una cierta responsabilidad porque 10.000 euros en una startup es un mundo. 10.000 euros por una cadena de televisión es un redondeo. Entonces, al final, o te involucras y te lo tomas en serio para quitar todas esas dudas, compartiendo riesgo, asegurándonos que damos el mayor feedback que podemos, pero sin vender burras y parándola. Yo no sé si he sonado a lo mejor demasiado optimista antes a hablar de la televisión, pero digo, también hay que tener una cierta prudencia, porque te puede salir bien o te puede salir mal. Entonces, lo que digo es, a nosotros nos gusta hacer brainstorming, hablar con la gente, ver y demás. Y entonces, si lo vemos claro, te decimos, vamos a probar. Si no lo vemos claro, digo, ten cuidado, porque si te quedan 3 meses de caja, no seas tonto. No lo hagas, especialmente si no tienes capacidad de levantar otra ronda, ¿no? Entonces, todo depende. Con la nevera roja, una de las cosas que hicimos con José, pues fue eso, empezamos con una prueba. Estábamos delimitando el riesgo. Al final salió muy bien y al final acabaron pagando el precio de la campaña, pero porque tenía sentido. Pero sí que por lo menos eso de facilitarles, de limitar el riesgo de entrada y compartirlo, yo creo que también ayuda. Va a depender del modelo. Lo que sí soy muy defensor es de cambios que sean siempre incrementales, que no pases de la nada al todo. Para mí eso es lo más peligroso. Y luego, haciendo una puntualización sobre lo que he dicho antes, hay maneras y maneras de producir, por ejemplo. Una producción, y tú lo conocerás bien si vienes de ese mundo, de 200.000 euros, lo que es la creatividad, es decir, la idea del tío creativo y la producción del spot, es un precio de 200.000 muy habitual en la industria, o sea, no es ninguna locura. Nosotros pagamos 0 por la producción. ¿Por qué? Porque se puede hacer en plan lean, es decir, bueno, lean es básicamente pues, banco de imágenes, no sé qué, y lo pruebo. Entonces, hay maneras y maneras. Y si eso lo llevas a la campaña, puedes hacer una campaña, y aquí igual me matan a mi derecha, pero puedes hacer una prueba muy pequeña, que son muy peligrosas las pruebas pequeñas, porque vas a sacar conclusiones muchas veces equivocadas, pero bueno, en todo caso, el riesgo, yo que ya estaba convencido de ello, el riesgo lo limitas mucho, porque puedes hacer una campaña de 20 días y para responder mis preguntas me valía. Y en términos económicos no es lo mismo que decir, oye, me la juego 5 meses. Eso para mí, que ya tenía un contexto. Como hagas esto, y muchas veces esto es muy habitual en el Media for Equity, tienes un grupo de inversores muy escépticos, un consejo de administración que te está mirando muy de cerca y un founder que tampoco se lo cree, haces una prueba de estas, concluyen que no funciona, tomar por saco todo, has tirado el dinero, es peligroso. Pero en nuestro caso nos valía. Yo quería responder más o menos tiene los mismos niveles de eficiencia, que ya la conocía, la regional que la nacional, y esa pregunta la respondí con muy poquito dinero. Entonces la siguiente ya era, oye, pues vamos a escalar más la nacional, ¿no? Entonces, no es exactamente lo mismo, tanto desde el punto de vista de producción y creatividad, como desde el punto de vista de coste de los medios.
Hola, mi pregunta va enfocada si creéis que todos los sectores son válidos para el Media for Equity o cuáles son los que mejor funcionan o si hay alguno que decís, no, aquí no lo veo. A ver, yo te diría primero que sea o B2C o al menos B2B2C, que tenga un sentido, lo que decía antes, hacer una campaña en medios. Para negocios puros B2B, que yo sepa que se denuncie así por la tele a saco es one-on-one web. Que vale, sí, habrá muchos frikis que se hace su web, pero va sobre todo dirigido a merchants, etc. Lo que diría es, depende mucho de cada modelo de negocio y si eres ya dentro del B2C, ¿cuán nicho eres? ¿Eres muy nicho? Pues si quieres hacer Media for Equity, pues que sea con publicaciones, espacios, webs, blogueros, algo así, pero que sean justo al target que vas. Busca mucho la afinidad. ¿No es tan nicho? Pues obviamente sí, Media for Equity es para ti. ¿Es válida la inversión en esos medios o no? Es decir, no es tanto Media for Equity en televisión, es la misma pregunta, ¿tiene sentido hacer televisión o no tiene hacer sentido? Si no tiene sentido hacer televisión, no tiene sentido hacer Media for Equity de televisión y y estoy completamente de acuerdo con Daniel, que en realidad, o sea, todo depende de realmente a qué público objetivo quieres llegar, cómo puedes llegar a ese público. Si voy a un B2B y tengo 1000 potenciales clientes, es más barato llamar a 1000 puertas. Sin duda que impactará a 47 millones de personas. No tiene ningún sentido. Si yo tengo un negocio que solo está presente en Sevilla y en Málaga, no tiene ningún sentido hacer televisión regional. Si solo estoy en Madrid y estoy pagando por 6 millones de habitantes, o sea, si yo quiero captar a 6 millones de habitantes y estoy pagando por 46, la matemática nunca me va a salir. Entonces, la televisión o cualquier otro tipo de medio dependerá de si voy a las masas, si es muy nicho, si no es muy nicho y también cuál es el mensaje que tengo que comunicar. Es verdad que hay algunos negocios que tienen muy complicada explicación. Si tú tienes un FinTonic, por ejemplo, no sé si se conoce, es complicado explicarlo. Entonces, a lo mejor sí que te puede venir bien hacer algo de televisión, por lo menos para poder explicarlo. Dicho eso, pues depende, o sea, es B2C completamente y depende, unos funcionarán mejor que otros. No funciona para todos, no funciona para todos. Hola, yo quería preguntarle a José, mira, nosotros hemos lanzado lo que se llama un producto mínimo viable y quería preguntarte, cuando vosotros empezasteis en la Nevera Roja, ¿vuestros clientes quiénes eran, los restaurantes o los usuarios? Ese es el problema que te quería plantear, es ese. Nosotros vendemos un servicio a empresas, digamos, pero lógicamente necesito un número muy importante de usuarios para que las empresas se fijen en nosotros. ¿Ese problema lo teníais vosotros al empezar o era independiente de los usuarios que tuvierais? Una duda para Tony. Imagino que dentro de Mediaset no es fácil decir, mira, te voy a cambiar este 1.000.000 de euros que me van a dar en cash a 1 millón de Media for Equity que cobraremos en un determinado plazo, etc, etc. Entonces, varias preguntas. ¿Qué rentabilidad espera o esperáis media de vuestro fondo? ¿En qué plazo medio? ¿Qué rentabilidad real estáis obteniendo de las inversiones que estáis haciendo ahora? Y todo esto, si queréis, lo puedes enlazar con Wallapop, ¿vale? Porque imagino que no habréis visto un pavo aquí todavía y pretenderéis verlo en algún momento. Vamos a ver, nosotros funcionamos como un fondo, como cualquier otro fondo, porque coinvertimos con fondos de Venture Capital, estamos en el sector y funcionamos como uno más. Por lo cual, funcionamos como una cartera de productos donde sabemos que algunos se caerán,
otros serán medianamente rentables y otros serán los grandes ganadores que nos lo harán todo muy rentable y que será todo estupendo. Entonces, dices de plazos, pues como cualquier fondo, pues queremos el mayor retorno en el menor tiempo posible, obviamente, pero bueno, yo creo que para ver el impacto real del plan que estamos considerando, porque al fin y al cabo el plan estratégico de lo que queremos hacer es transformar la compañía y cambiarla de liga. Una vez que la has cambiado de liga, a lo mejor es el momento de salir. Es decir, es un plazo de, yo diría, es algo que se puede conseguir de 18 a 36 meses se puede conseguir. Es decir, tú coges un negocio del mundo online, le metes, construyes una marca, metes una presión importante para llegar y posicionarla a otro nivel, ayudamos a transformar la compañía para que la compañía realmente cambie de categoría, para que ya se pueda considerar que es una categoría de otro nivel y luego intentar venderlo, pues como cualquier otro, ¿no? Pero siempre coinvirtiendo con otra gente, entonces todo dependerá del nivel en el que estemos, o sea, el plan, si estamos consiguiendo los objetivos o no. Retorno, pues como desgraciadamente, te digo, es un tema de portfolio donde algunas compañías irán mal, otras tendrán que ir muy bien, por lo cual intentaremos también sacar mucho retorno en algunas para compensar por las que no vayan tan bien. O sea, es como ley de vida, buscaríamos unos retornos parecidos a lo que son cualquier otro fondo. En términos de qué retornos hemos tenido hasta la fecha, la verdad es que no nos podemos quejar porque en 6 meses más que casi multiplicamos por 4 la inversión de la nevera roja y al final eso es verdad que ha sido nos ha ayudado mucho a reforzar el proyecto tanto interna como externamente, porque este tipo de cosas no solo es externamente, también internamente hay que convencer a la gente de ello, por lo cual los retornos que tenemos hasta ahora estamos muy contentos con lo que hemos hecho. Estamos muy contentos por varios motivos. Uno de ellos es, a nivel financiero ha funcionado, hasta ahora la nevera roja ha sido un gran éxito, el resto de las empresas del portfolio que tenemos están yendo bastante bien, estamos cómodos con ellos. Además, con todo este tipo de campañas de prueba y demás, nos ha traído también bastante cash a la compañía, porque es como la cantera de un equipo de fútbol que vas construyendo potenciales clientes y lo que es más importante, nos ha traído muchísimo know-how de marketing. Es decir, sabemos cómo impacta la televisión en negocios digitales que son no los clientes del futuro, sino los del presente. Es decir, sabemos cómo impacta la televisión en mi cliente. Es algo que tiene muchísimo valor y lo que es más, hasta estamos reinventando cómo hacerlo para que tenga más impacto. Nos estamos especializando en ello. Por lo cual, para nosotros internamente, un proyecto que al principio nació con pinzas, porque es complicado en una corporación de este estilo convencer a mucha gente que esto tiene sentido. Nadie lo pone en duda, nadie lo cuestiona y la gente está muy contenta, no solo por nivel financiero, sino a nivel know-how de Internet, a nivel know-how de marketing y en términos también de clientes que estamos creando. También hemos ayudado a construir clientes, por lo cual hasta ahora no tengo queja. Bueno, la última y pasamos al networking. Me han llevado por aquí, para Pablo, que habréis abierto en Chile y en Australia. Entonces, ¿vais a liar a Dani para hacer Media for Equity por allí o es más difícil abrir mercado por allí? Sí, bueno, la verdad es que ahora mismo estamos en una fase bastante interesante en la evolución de la compañía. Yo creo que con un poco la tónica general que hemos comentado ahora, que al final pues, el tema Media for Equity es bastante transformacional, ¿no? Y que sitúa la compañía en un punto a años luz de donde estaba antes. Nosotros, evidentemente, seguimos experimentando muchas cosas. Creemos que estamos en una fase en la que podemos probar. Tenemos un modelo que es fácilmente escalable a día de hoy y que, teniendo una solución puramente mobile, podemos abrir, cerrar con poco dinero y hacer pruebas en diferentes mercados, ¿no? Una cosa que estamos persiguiendo ahora es, yo creo que algo ha aludido Dani con el tema de los comportamientos sociales que ellos buscan replicar el modelo de Antai con Media Digital Ventures en otros países de la TAM o del sur de Europa. Nosotros, nuestro modelo en España funciona, lo tenemos validado, pero claro, al ser un tema no tan, como puede ser a lo mejor racional, como puede ser pedir un taxi o cubrir la necesidad de transporte o de alimentarse, que es más racional, que tienes hambre, sabes que existe el soporte de la nevera roja, pides comida y ya no tienes hambre. El tema de las relaciones personales es un poco complejo, ¿no? Y hay muchas vicisitudes que pueden ser más culturales, regionales, etcétera, 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 que también se pueden testear y se pueden
comprobar, ¿no? Entonces, básicamente estamos en una fase en la que queremos probar eso. Ahora, pues, estamos lanzando en Chile con pilotos muy pequeños, ¿no? Lo que puede ser cosas pues más tipo soft launch y demás, pero en Chile, en Brasil, en Australia, en Corea y en Hong Kong, para testear precisamente pues, la TAM, testear el mercado anglosajón con Australia, que a nivel mobile, los que estéis en entorno mobile, sabréis que es pues, bueno, relativamente como un proxy bastante bueno a lo que puede ser el mercado estadounidense o el mercado UK, y luego en Asia pues con Corea del Sur y con Hong Kong, ¿no? De momento, o sea, el objetivo que tenemos con esos pilotos, como la propia palabra indica, es que sean pilotos y es validar hipótesis que tenemos de la validez del modelo en estos países y bueno, y si, evidentemente si alguno de ellos funciona más allá de los objetivos que tenemos planteados, pues ¿por qué no? Creemos que el modelo de inversión en medios en determinada fase del desarrollo de la compañía y del, entre comillas, marketplace en determinados países puede funcionar, hacer algo de tele o de medios, pues lo haremos, sin duda. Ya sea pues, con Digital Ventures o con a lo mejor players locales, pues, o sea, en la Alemania ProSieben o cualquier otra historia, ¿no? Un aplauso para todos. Y tenéis un pica pica ahí. Si queréis, algunos se tienen que ir, otros se pueden quedar, pero bueno, hay networking, hay pica pica y si queréis hablar con ellos, pasamos a la otra sala, ¿vale?